Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Damos paso a nuestra siguiente charla del día, errores comunes en la instalación de sensores HVAC, consejos para un proceso eficiente, a cargo de Ricardo Parada de Vaisala. Ricardo es gerente de ventas en Vaisala, con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de nuevos mercados, con la gama de productos de Vaisala para procesos industriales. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la jornada gerencial. Bienvenido, muchas gracias a Vaisala. Adelante con tu ponencia, por favor. Muchas gracias, muy buen día. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de instalación de equipos de sensores para HVAC, según nuestra experiencia con algunos de ellos, y algunas recomendaciones para hacer el proceso de instalación más eficiente. Bueno, ya previamente me presentaron. Tengo un poco más de 16 años de experiencia en aplicaciones industriales y en el manejo de canales de ventas, tanto en México como Latinoamérica. Y principalmente también en la implementación de nuevos proyectos, de nuevas aplicaciones en diferentes sectores de la industria. Entonces, el día de hoy voy a dar una pequeña introducción de lo que es Vaisala. Nuestro propósito en Vaisala es tomar todas las medidas para el planeta, tanto a través de un compromiso total con la sustentabilidad como literalmente proporcionando mediciones para ayudar a que el éxito de nuestros clientes y bienestar de nuestro planeta vayan de la mano. Vaisala es una empresa finlandesa especializada en mediciones medioambientales e industriales. Tiene una fuerte visión de sustentabilidad centrada en la creación de un futuro más sostenible y resiliente. La compañía se compromete a desarrollar soluciones que permitan un mejor monitoreo y comprensión del clima, el tiempo y las condiciones ambientales, lo cual es crucial para enfrentar los desafíos globales del cambio climático y la gestión de recursos naturales. Permítame. Okay. Algunas cifras claves dentro de la compañía. Tenemos clientes en más de 150 países. Tenemos más de 2.300 expertos en nuestra compañía. Más de 300 familias de productos. Y el índice de compromiso de los empleados es 4.1 de 5. Y algo que es importante resaltar, que el 28% de nuestra gente trabaja en situaciones de investigación y desarrollo, y la compañía como tal también del 13 al 14% de las ventas netas se utiliza para investigación y desarrollo. De hecho, tenemos un centro de investigación y desarrollo en nuestra planta que se encuentra en Helsinki, Finlandia. Tenemos 24 oficinas en 17 países y tenemos más de 400 socios en todo el mundo. La manera en que nosotros trabajamos, por ejemplo, en México y Latinoamérica, es a través de nuestros distribuidores. Tenemos distribuidores en diferentes países, en los más importantes que tienen mayor cantidad de industria, como es México, Costa Rica, Puerto Rico, Dominicana, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, entre otros países. Bueno, el día de hoy y parte de lo que tenemos de agenda es hablar un poco de la instalación de sensores de CO2, de dióxido de carbono, humedad y temperatura, y vamos a hablar de los diferentes tipos de instalación para montaje en pared, para montaje en ducto, para montaje en exteriores, y también vamos a ver cómo podemos dar nosotros mantenimiento a esos equipos en base a un equipo portátil que nosotros tenemos y que tiene comunicación con estos instrumentos. Al final les voy a dar también el portafolio de productos que tenemos, o parte del portafolio de productos que tenemos para
para esta aplicación que es HVAC, ¿no? Entonces, si llegaran a tener alguna pregunta, al final de mi ponencia se pueden contestar. Y también si requieren que de alguna manera sean contactados por nosotros, igual al final ahí va a estar mi correo electrónico. Entonces, entrando ya un poco en materia de esta presentación, vamos a comenzar con sensores de CO2, humedad y temperatura para montaje en pared. Entonces, seguramente en alguna ocasión o muchas de las ocasiones los usuarios o los clientes me hacen la pregunta de que en dónde se debe de instalar el sensor y qué tanto abarca, ¿no? Qué tanta área abarca este sensor, ¿no? Entonces, lo que hay que saber, o lo más importante que hay que saber sobre los sensores de pared es recordar que la intención es medir las condiciones que nosotros, las personas o los usuarios, experimentamos y sentimos en el espacio donde estamos o en la habitación donde queremos medir. Una cosa importante es ubicar el sensor en un punto representativo dentro de la habitación donde se tiene o donde deberíamos de evitar nosotros fuentes externas a la propia medición del instrumento, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver en la imagen dos puntos donde los tenemos en rojo, y la razón es porque el primer punto que está del lado izquierdo, en la parte de abajo, pues existe una ventana, existe por ahí una calefacción, está un ropero, bueno, un librero, y pues eso afecta directamente a la medición del propio instrumento. No estamos captando esencialmente las condiciones ambientales del cuarto porque tenemos condiciones externas que afectan esta medición, ¿no? Entonces, tenemos una medición a lo mejor fija cuando la ventana está cerrada, pero cuando esa ventana se abre, pues ya en el instante van a cambiar las condiciones ambientales, ¿no? De igual manera con la calefacción que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Y la otra también es, hay sensores que están diseñados para montarse en la pared y no montarse en el techo, ¿no? Como lo tenemos aquí en la segunda imagen, que por el mismo diseño del propio instrumento, pues no nos va a dar una buena medición, ya que tiene cierta ventilación el instrumento y al ponerlo de manera horizontal, pues el aire no corre de manera correcta, ¿no? Dentro del instrumento para llegar adecuadamente a los sensores. Entonces, donde nosotros determinamos que es una buena opción de instalación del equipo o del instrumento, es en donde está en color verde, y ahí, como se pueden dar, pues está alejado de fuentes externas, de ventanas, ventilaciones, la puerta esencialmente, y ahí es donde nosotros podemos o recomendamos que podemos en esta imagen poner este sensor, ¿no? La distancia también adecuada a la altura, por ejemplo, en una oficina, más o menos nosotros recomendamos que sea por ahí de 220, eso para evitar también que cuando las personas estén cerca de los sensores, pues no influyan con la cantidad a lo mejor de calor que puede despedir, o con la propia respiración también podemos tener afectaciones en esta medición, ¿no? Por otra parte, también pues es importante la adecuada instalación. Realmente cada instrumento tiene una especificación o tiene una característica de la manera en que se tiene que instalar. Normalmente eso nosotros lo podemos ver en el manual de usuario del instrumento. De hecho, en la imagen que estamos viendo nosotros en la pantalla, pues tiene una flechita que dice que se tiene que instalar el equipo hacia esa dirección. Entonces, esto es porque la electrónica dentro del instrumento llega a generar calor, y si se instala como se debe,
el exceso de calor generado se dirige para afuera con el flujo de aire normal y no afecta la medición. Entonces, en algunas ocasiones hemos visto algunas instalaciones donde el instalador decidió que el instrumento pues, se ve pues, más bonito, ¿no? Horizontalmente, en esa parte, a lo mejor está buscando la parte estética, pero no está buscando la parte de medición. Y esto pues no nos conviene porque el sensor va a medir una temperatura demasiado alta y una humedad relativa demasiado baja. Recordemos que la humedad relativa depende totalmente de la temperatura, entonces si incrementamos la temperatura, disminuimos la humedad y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo o instalar correctamente los sensores. Por otra parte, hay algunos sensores. Esta imagen es un poco viejita, pero me gusta mostrarla, ya que en esta imagen tenemos nosotros un sensor de medida de temperatura en la parte de arriba y un sensor que mide CO2 en la parte de abajo. Entonces, algunos sensores, por ejemplo el de CO2, funcionan con una fuente de luz y en ocasiones estos sensores desprenden cierta cantidad de calor. Entonces, si nosotros lo ponemos de esa manera en la parte de abajo del sensor de humedad y temperatura, pues el calor que está desprendiendo el propio sensor de CO2, pues va a afectar la medición que tenemos en el equipo que está en la parte de arriba, ¿no? Entonces, lo ideal es de que los pongamos, sí, mejor en la misma pared, pero separados de manera horizontal para no afectar la medición del sensor de temperatura. Ahora, hablando de sensores de CO2, cuando el concreto está recién hecho, normalmente tiende a absorber CO2 y esto genera, o el propio concreto genera una reacción química. En las habitaciones donde hay superficies de concreto expuestas, uno puede observar niveles de CO2 más bajos y si el sensor se instala directamente sobre una pared de concreto expuesto, podemos obtener lecturas demasiado bajas que no son representativas. Entonces, en algunos casos, hemos resuelto la situación poniendo una placa entre el instrumento y la pared para el flujo de CO2, para que el flujo de CO2 no afecte al transmisor, ¿no? Entonces, otro punto a considerar si utilizamos nosotros sensores que funcionan con la lógica ABC, esto nos va a funcionar muy bien en estos tipos de ambientes, porque la concentración de CO2 puede bajar, por ejemplo, hasta 200 partes por millón, y si no hay presencia de personas o de seres vivos, así que la suposición de que con la concentración siempre baja hasta 400 partes por millón, lo cual normalmente en el medio ambiente es algo que tenemos de manera normal. Y en este caso, si nosotros hacemos afectaríamos pues la medición de este sensor, ¿no? Entonces, en este caso, la mitigación para este tipo de instalación, pues es poner una placa antes del sensor para evitar que haya afectación con el muro de concreto. Lo que decíamos, ¿no? Hace un momento, en algunas ocasiones, a lo mejor, si son placas de metal o a lo mejor placas de mismo concreto o de otro material, y de repente tenemos una fuente de calor cercana a nuestro sensor, pues puede variar la condición tanto de CO2 como de humedad y temperatura. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos evitar esta situación instalando el sensor sobre una placa, ¿no? de aislamiento para que no tengamos alguna afectación del calor o de alguna otra situación que haya en el lugar donde se va a instalar el propio
el propio sensor. Por otra parte, hay algunos sensores de pared que están diseñados para ambientes de oficina donde el flujo de aire es natural. Sin embargo, hay ambientes con condiciones especiales, como por ejemplo los cuartos limpios, donde el aire puede estar forzado y el flujo ya no sería natural. En estos ambientes, los sensores de oficina ya no funcionarían como muy bien, o como lo vimos anteriormente, porque el aire calienta y se fuerza hacia la parte de abajo, y esto puede afectar la medición de una temperatura. Entonces, hay ciertos equipos o ciertos sensores que tienen unas rejillas de flujo de aire que funcionan con el aire normal. Entonces, normalmente el aire va de abajo hacia arriba, pasa por el sensor y ahí tenemos la medición. Pero cuando tenemos aire forzado que va de arriba hacia abajo, esto podría afectar la medición. Entonces, lo que nosotros recomendamos es tener un sensor que sea independiente a la electrónica, ¿no? Entonces, que no esté dentro de la electrónica, sino que el sensor sea externo, o a lo mejor hasta de manera remota, para poder nosotros tener una buena medición en el ambiente que estamos tomando medida, ¿no? Otra situación que tenemos con algunos sensores, por ejemplo, si utilizas sensores de CO2, estos usualmente tienen compensación de presión barométrica. Algunos de ellos también tienen compensación de temperatura. Entonces, los sensores de CO2, por su naturaleza, cuentan con las moléculas de CO2 en el aire, y para llegar al número correcto de partes por millón, tiene que saber cuál es la presión atmosférica correcta. Entonces, esto significa que pueden tener o un sensor de presión activo o tiene un ajuste de presión. O sea, o lo que es lo mismo, algunos sensores tienen incorporados algunos sensores de presión que pueden hacer el cálculo de presión automáticamente, o el equipo se le tiene que ajustar de manera manual el valor de presión para que pueda tener la medición más exacta, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, cuando nosotros compramos un equipo, cuando nosotros estamos instalando un equipo y adquirimos uno de estos, el equipo viene configurado a la presión atmosférica del país de donde se fabricó. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar es precisamente eso. O sea, no es la misma presión atmosférica que tenemos, por decir, en Alemania, en Finlandia, que la presión atmosférica que tenemos en México, por ejemplo, en Perú. Entonces, ahí nosotros debemos hacer o tener la certeza de que tenemos esa compensación adecuada de presión para que tengamos una medición más precisa. Ahora, hablando por ejemplo, en sensores de ducto, tenemos algunos casos, por ejemplo, la diferencia de temperaturas dentro y fuera del ducto. Entonces, si queremos medir las condiciones del aire exterior con un sensor de ducto en la entrada del aire, probablemente tengas una diferencia bastante grande entre el aire del ducto y el aire exterior. Entonces, el calor o el frío de la temperatura exterior fluye por la sonda del sensor de ducto y puede aumentar o bajar la medición de temperatura y, por tanto, también de la humedad relativa. O si hay alta humedad en el ducto, la temperatura exterior más baja puede causar condensación en la sonda. El efecto es más marcado si hay un poco flujo de aire y evita estas condiciones, ¿no? Si se está utilizando ductos aislados, pues la idea de esto es obviamente incrementar esa diferencia de temperatura, y hay que tener mucho cuidado en estos casos, y quizá tiene que abrir el aislamiento para el sensor y poner como un aislamiento específico, de tal manera que también la caja de la electrónica esté más cerca de la temperatura del ducto que queremos medir. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte también, porque también las condiciones ambientales pueden afectar la medición por transferencia de calor o de frío directamente en el sensor, ¿no? Otra cosa que también hay que tomar en cuenta a la hora de instalar nuestros sensores de ducto es que
tenemos que buscar que el sensor tenga contacto directo con el flujo de aire. Como pueden ver ustedes en la imagen, el flujo de aire se comporta de cierta manera o va de manera como lo muestran las flechas, y el sensor está instalado en un lugar donde realmente no tiene contacto directo con el flujo de aire. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es ponerlo en otro lugar donde tenga flujo, donde el sensor capte el flujo de aire y ustedes pueden tener una buena medición, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación sería reubicar el sensor en la parte derecha donde tenga más contacto con el flujo. En algunas ocasiones también el ángulo es importante de cómo se tiene que instalar el sensor. Normalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, en la parte de arriba, del lado derecho, pues el sensor está instalado de manera vertical hacia abajo. Entonces, el problema de ello es de que en dado caso de que llegara a haber una condensación en ese ducto, las gotas de agua van a ir directamente al sensor o a la punta del sensor o a la punta del equipo donde se encuentran los sensores. Entonces, en ese momento podría ser que el sensor tenga mediciones no correctas porque va a tener una saturación dentro de este equipo, ¿no? O dentro de los sensores. Lo ideal es colocarlo de manera horizontal, pues para evitar ese tipo de desplazamiento de las gotas de agua. Y a veces yo puedo recomendar, o algunas veces he recomendado, que el sensor se ponga un poquito inclinado hacia la parte de arriba para evitar que ese goteo de agua se vaya de igual manera hacia el sensor, ¿no? Entonces, también no tiene que ser muy marcado, porque si lo ponemos hacia el otro lado, hacia la inclinación hacia arriba, puede correr el riesgo también de que el agua se vaya hacia la electrónica del equipo. Sabemos bien que tiene cierto sello o está sellado, pero por tiempo podría haber alguna afectación por el agua dentro de la electrónica, ¿no? En algunos casos, el sensor o muchas veces se encuentra o hay un control de humidificación. Si tienes, por ejemplo, un humidificador de spray o de vapor, significa que tienes pequeñas gotas de agua en el aire, ¿no? Y tomará un poco tiempo hasta que estas se evaporen. Entonces, si montas el sensor de ducto demasiado cerca a la fuente de estas gotas o de este rocío que genera ese humidificador, puedes estar mojando el sensor de temperatura y de humedad y no vas a tener una lectura correcta porque hay condensación en el sensor. Entonces, esto tú lo puedes, o muchas veces me han hecho la pregunta de qué tan lejos debe de estar el sensor del humidificador. Pues normalmente, esto todo depende de diferentes variables, como la velocidad de flujo de aire, pero por regla, algunos sensores o la mayoría de los sensores, si tú los sitúas a 5 metros de ese humidificador, esto podría ser suficiente, ¿no? El hecho es de que no le llegue directamente ese rocío al sensor. Y bueno, así como lo ves en la imagen, estamos ilustrando aquí este punto amarillo. Generalmente resulta ser una buena idea tener un orificio que esté como paralelo a donde está instalado el sensor, y esto nos puede ayudar a poder colocar en algunas ocasiones algún equipo de referencia para verificar el funcionamiento del sensor de ducto cuando se está utilizando, ¿no? Entonces, esto ya después, o este orificio, pues hay varias maneras de taparlo, pero podría ser buena idea, ya que nosotros de alguna manera con nuestros equipos, con el equipo portátil, podemos hacer la verificación. De hecho, el equipo portátil se comunica entre el equipo fijo y
podemos verificar las mediciones que tiene el equipo fijo y hasta podemos hacer un ajuste si esto fuera necesario. Por otra parte, hablando de sensores de CO2 para ductos, una manera común de construir este tipo de sensores de medición de CO2 es captar el aire del ducto y dirigirlo hacia la caja de electrónica del instrumento. Entonces, ahí lo muestra esta flecha, ¿no? de color azul que tenemos en la parte de arriba. Aquí es donde se ve que captura el aire del ducto y lo lleva hacia la electrónica para hacer una medición. Y después este mismo aire, pues la idea es de que regrese al mismo ducto, ¿no? Entonces, en esas instalaciones es muy importante que todos los orificios y cubiertas estén bien sellados. Y, por ejemplo, si tienes una fuga en la tapa, probablemente el aire del ducto ni siquiera llega hasta el sensor. Así que estarías midiendo condiciones afuera del ducto en lugar del interior del ducto. Entonces, la tapa o la cubierta tiene que estar a prueba de fugas o que tiene que estar bien sellada. Y las entradas de cable tienen que estar a prueba también o deben estar bien sellados para que evites tener fugas de aire, ¿no? Entonces, existen o hay algunos sensores que miden dentro del ducto y estos son obviamente menos propensos a fugas. Ahora, hablando de sensores para exteriores, pues tenemos como varias recomendaciones. Usualmente el número de sensores en el exterior es menor, pero normalmente es menor porque se necesita nada más un punto como de referencia, ¿no? Para saber cómo están las condiciones ambientales en el exterior. Pero un solo sensor puede ser la referencia para todo el edificio. Por tanto, conocer las posibles fuentes de error y mitigar el riesgo o el efecto que puede causar se vuelve aún más importante. Entonces, cuando hablamos de mediciones en exteriores, obviamente tenemos un factor importante que tomar en cuenta, que es obviamente el clima. Primero, la radiación solar. Si tienes un protector de radiación solar de mala calidad, el sensor que se encuentra adentro puede calentar fácilmente por unos 2 grados. Y eso significa que no está midiendo las condiciones reales. Entonces, tienes que contar con un sensor que viene con un protector solar adecuado. Un punto que es fácil de revisar es que la superficie por debajo de las placas del protector estén oscuras. Quizá eso suene muy simple, pero sorprendentemente para este tipo de protectores de radiación solar es importante. Si la superficie de la parte de abajo de los platitos del protector de radiación solar son de color blanco, no se trata de un protector apropiado. Y si están de color negro, puede ser que sea el apropiado, ¿no? Entonces, el blanco exterior tiene características térmicas excelentes y refleja la radiación solar que llega. La superficie negra en el interior no permite que los rayos de luz lleguen al sensor y también absorben el calor generado y no permiten que llegue al sensor para molestar la medición. Cuando la radiación es alta y no hay viento, esto puede suceder, ¿no? Entonces, lo ideal también es montar en lugares donde no hay flujo de aire o viento para reducir el calor. Y si el sensor se ensucia, ya no refleja toda la luz y se puede calentar de más. Entonces, también hay que dar cierto mantenimiento a esto y estar limpiando de manera, podríamos decir que cada año para dar mantenimiento a los equipos. O si se nota ya muy sucio el sensor, también recomendamos que se limpie, ¿no? Entonces, esa es como la recomendación que tenemos para este sensor. Ok. Permítanme tantito.
Ok, no sé, perdón, pero se me apagó el micrófono por alguna razón. Entonces, no solamente el sol afecta las mediciones, sino también cuando llega a llover, o en algunos casos puede caer hasta nieve. Si el sensor se llega a mojar o se llega a condensar, puede causar una deriva o una lectura o una medición errónea. Hay que utilizar un sensor diseñado para exteriores, asegurar buen flujo de aire para que el agua se evapore, y en caso de tener un proceso crítico y necesidad de tener una medición de 100% segura, o sea, si tenemos la necesidad de una medición 100% segura y precisa, puedes considerar una tecnología de sonda calentada, la cual mantiene la sonda seca todo el tiempo. Y si quieres medir temperatura, hay que agregar otra sonda de temperatura, porque una sonda calentada ya no mide la temperatura del ambiente. Eso se los explico un poco más. Nosotros tenemos algunos sensores que el cuerpo de la sonda se llega a calentar para evitar condensación. Entonces, obviamente, como la humedad relativa depende de la temperatura, cuando se calienta la sonda, no vamos a tener buenas mediciones porque está incrementando el calor de la propia sonda. Entonces, en este caso, cuando no tenemos un sensor de temperatura adicional, lo que medimos en esa ocasión es el punto rocío. ¿Por qué punto rocío? Porque el punto rocío no depende de la temperatura. Si nosotros quisiéramos medir o tener la lectura de humedad relativa, tendríamos que agregar un sensor de temperatura para poder tener la medición ambiental y poder hacer el cálculo, o el sensor haga el cálculo y tener la medición de humedad relativa. Entonces, ese tipo de solución nosotros tenemos cuando tenemos aplicaciones en humedades altas o cercanas al 100% de humedad, para no perder una medición o para tener una medición constante. Entonces, tenemos ahí algunas situaciones de mal clima. Puede ser congelamiento, puede ser lluvia, puede ser flujos de aire muy fuertes. Entonces, siempre hay que seleccionar el protector de radiación solar adecuado, pues para que las condiciones ambientales no afecten a la medición que queremos tener en la intemperie, ¿no? Otra cosa que también hay que tomar en cuenta, si el sensor está cerca, a lo mejor algunas paredes o algunas superficies metálicas, pues el calor o la transferencia de calor que puede pasar al propio instrumento lo puede afectar a la medición, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros recomendaríamos sería una instalación en un poste o en el techo del edificio. Evitar superficies negras que pueden acumular calor, y no montar por debajo de techos o aleros. Sabemos que esto es algo muy popular y no es de la mejor opción, ¿no? O sea, como que queremos proteger el sensor ya teniendo el propio protector de radiación, pues no es algo que sea una buena práctica, porque podemos afectar la medición, ¿no? Algunos fabricantes también pueden recomendar, usualmente lo que hacen es que el sensor, que si no viene con el protector solar adecuado, y lo que pretenden hacer es reducir el efecto de radiación solar con este tipo de techos o alerones, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es una buena recomendación. Lo que sí es mejor es poner el propio sensor con el protector de radiación adecuado, y alejarlo de cualquier fuente de calor o de aire que puede ser forzado a la propia medición. Hablando ya, por ejemplo, con sensores de CO2 también, o de humedad de temperatura, en algunos casos, el sensor lo pueden instalar a lo mejor cerca de una ventana o cerca de alguna puerta, o algunos generadores de aire.
Entonces, esa parte sí lo tenemos que evitar porque también de igual manera el flujo de aire o el flujo del propio ambiente que puede desprenderse del interior del edificio o de donde se esté midiendo, pues puede afectar directamente las condiciones de medición del propio instrumento, ¿no? Entonces, pues en general lo que sí recomendamos pues es que el sensor esté pues prácticamente aislado de cualquier fuente, ya sea de calor o de aire o de cualquier otra circunstancia que pueda afectar la, la medición. Ahora, en situaciones de sensores de CO2, por ejemplo, si estamos midiendo este gas en el exterior, para balancear los flujos de aire en un edificio, evita montar el sensor en un espacio muerto, ¿no? Con un buen flujo de aire. Hemos visto algunos ejemplos de malas instalaciones, por ejemplo, en estacionamiento, los coches son una fuente grande para el CO2, y si tienes un espacio muerto cerrado, puedes tener una concentración elevada del CO2. Y pues no, realmente la medición no representa las condiciones reales que estamos nosotros midiendo. Aquí estamos hablando de estacionamiento al aire libre y de la medición del CO2 en exteriores. La recomendación es instalar un lugar abierto donde no haya acumulación de gases y de preferencia cerca de entradas de aire. Entonces, ¿por qué medir el CO2 en el exterior? Pues es como para tratar de tener tasas de flujo de aire correctos en los cuartos. Entonces, la diferencia entre la concentración exterior e interior nos sirve como un estimado de cuántas personas tenemos presentes en la habitación donde quieres implementar un control, ¿no? Recordemos que a la intemperie, pues más o menos la condición de CO2 es aproximadamente 400 partes por millón, y en la parte de adentro o una buena calidad de aire interior podría significar de 800 a 1200 partes por millón. Entonces, lo que se hace pues, es hacer una diferenciación entre la parte de afuera del CO2 y la parte de adentro, y determinar la cantidad también de personas que van a estar en esa área para poder tener un buen control de aire interior, hablando de CO2. Esto para qué nos funciona. Como ustedes saben, pues el CO2 es un gas que dispersa el oxígeno, y nosotros pues prácticamente funcionamos con oxígeno. De hecho, nosotros somos generadores propios de CO2. Absorbemos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, cuando estamos nosotros en alguna reunión o en alguna sala y hay una alta concentración de personas y no hay una buena ventilación, pues a las personas nos empieza a dar sueño porque hay menos concentración de oxígeno y se incrementa la situación o la concentración de CO2. Entonces, es importante tener una buena calidad de aire, ya que, pues hablando ya de situaciones en el trabajo, pues la gente con menos oxigenación, pues pueden ser un poco lentas o pueden reaccionar más lentamente que si tuvieran una buena calidad de aire interior. Ok, entonces tienes un sensor de CO2 para exteriores, de acuerdo con algunos estándares de ASRAE para medir CO2 en exteriores, por ejemplo, en zonas urbanas, donde puedes tener una concentración más elevada por el tráfico, y lo estás utilizando junto con el sensor de ducto para el aire de retorno, ¿no? Este CO2 en el aire de retorno. La diferencia entre los dos sensores normalmente lo tratas de controlar, más o menos a 600 partes por millón. Se utiliza para decidir cuánto aire fresco y nuevo hay que introducir y cuánto aire se puede recircular y reacondicionar de temperatura y humedad. Controlando la cantidad de aire fresco puedes ahorrar energía. No tienes que acondicionar este nuevo aire, especialmente si necesitas dehumidificar o secar. Este nuevo aire de hecho, te haría un consumo de energía bastante alto.
Entonces, la idea en general es utilizar un solo sensor de CO2 exterior de buena calidad, utilizar esta señal para controlar el flujo de aire fresco en todas las diferentes zonas del edificio, y cada retorno tiene su propio sensor de CO2 de ducto, y estamos monitoreando la delta de cada zona. De esta manera puedes asegurar que tu sensor exterior se mantiene bien, y como es un solo sensor, el presupuesto te permite tener un sensor de buena calidad para que no tenga una deriva con el tiempo. El rango de mediciones exteriores no es muy amplio, y también por eso es importante contar con un sensor de calidad para poder percibir este rango con precisión, ¿no? Entonces, hablando ya de instalaciones y de maneras buenas o de buenas prácticas de instalación, termina mi plática, pero continuamos con el equipo portátil que nosotros utilizamos para verificar nuestros equipos que están instalados en las diferentes líneas en los ductos o en cuartos de producción, en edificios, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos es un equipo portátil. Este equipo portátil pues tiene la capacidad, o este indicador tiene la capacidad de tener diferentes tipos de mediciones, o se le pueden conectar diferentes tipos de sensores. En este caso, en esta plática hablamos de sensores de humedad, temperatura y dióxido de carbono, de los cuales es totalmente compatible este equipo, ¿no? Entonces, la ventaja de este instrumento es de que se le pueden conectar dos sondas, y una de las sondas puede ser la sonda con la que estamos verificando las condiciones ambientales de nuestro ducto o de nuestro cuarto o del área donde estamos midiendo. Y la otra sonda puede ser el equipo que estamos revisando, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar revisando en campo estos instrumentos. De hecho, este indicador te almacena datos, y posteriormente tú puedes ver, o en el mismo equipo puedes ver la delta de las mediciones para determinar si es necesario o no hacer un ajuste. Y si son equipos de nuestra marca, podemos nosotros ajustar el equipo fijo con el equipo portátil. Entonces, este indicador tiene la capacidad, como les dije, de almacenar hasta 5.5 millones de datos, tiene una batería de litio. Pueden ustedes ver las variables numéricas y gráficas en el propio instrumento, y puede, como les dije, ajustar y calibrar las ondas fijas que tenemos instaladas. Entonces, la interfaz para esto, para bajar los datos, es un cable C, USB-C o C tipo C. Ya no se necesita un cable en específico. De hecho, podemos nosotros estar descargando los datos al mismo tiempo que estamos haciendo la medición, ¿no? Y actualmente contamos con dos tipos de cable. Uno es el M12, que es el cable para conectarlo con las ondas propias del instrumento o de una serie que se llama Índigo. Y el M12, M8 es el que se comunica con la mayoría de sensores fijos. Entonces, aquí nosotros podemos estar interactuando con este cable, con los equipos fijos, para poder verificar las condiciones que tiene este sensor. Y bueno, ya hablando de transmisores para aplicaciones HVAC, pues tenemos transmisores de pared, de medición ambiental, de ducto, y transmisores para exteriores. Dentro de la familia de productos tenemos las series 60, las 120, las 110, 90, 80, y también tenemos equipos de presión diferencial. Entonces, la serie 60 es como el equipo más, o de mejor, se podría decir más, de mejor calidad que tenemos. De hecho, el material del que está hecho es una aleación metálica, y está diseñado para mediciones en ducto. Tenemos otras series que son un poco de otro material, que es un material plástico, pero
tiene una buena medición y una buena precisión. Tenemos la serie 80, que lo único que hay que recalcar de la serie 80 es que es la única serie que no viene con un certificado de calibración. Sin embargo, si es necesario cambiar los sensores del propio instrumento, nosotros garantizamos que cuando se cambien los elementos sensores, el equipo va a seguir midiendo dentro de la precisión que muestra el manual, ¿no? Dentro de la serie de equipos de la serie 90 tenemos equipos que miden humedad, temperatura CO2. Esta serie sí viene con certificado de calibración. Los elementos sensores son intercambiables y también es compatible con el equipo portátil. La serie 110 tenemos de igual manera para medición de inducto, CO2. Perdón. CO2, humedad y temperatura. También viene con certificado de calibración de fábrica y tiene compatibilidad con la sonda fija. Esta serie 120 es se podría decir que es una de las más robustas y la aplicación donde utilizamos comúnmente esta serie es para cuartos limpios. Algo que hay que recalcar de este equipo es que puede venir, así como lo ven en la imagen, con sonda fija o puede venir con sonda remota. La distancia de cable puede ser hasta 50 metros y las sondas son intercambiables. Entonces, estas sondas se le puede dar mantenimiento sin necesidad de la electrónica. Y ustedes pueden tener algunos sensores o algunas sondas ahí guardadas y ustedes pueden poner otra sonda mientras la que está instalada se puede ir a servicio, ¿no? Las propias sondas también tienen comunicación, tienen salidas analógicas de voltaje, tienen un rango de medición de menos 40 más 80 grados centígrados con una precisión en humedad de más o menos 1.5% y 0.1 en temperatura. Entonces, estas están diseñadas de diferentes materiales y las sondas se pueden conectar en cadena mediante una conexión Modbus RTU, que es como lo podemos estar viendo en esta parte, ¿no? Entonces, algo que hay que resaltar de nuestros equipos es de que nuestros equipos son muy estables a largo plazo, son equipos que se pueden calibrar y se pueden ajustar, y los elementos sensores también son refaccionables. Entonces, si nosotros veríamos que el equipo ya no tiene una buena medición o cuando se está calibrando y se ajusta el equipo y ya no es posible que regrese a la precisión que tiene este instrumento, pues se pueden cambiar los elementos sensores y el equipo pues prácticamente lo haríamos como nuevamente un equipo nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el que hace el trabajo es el elemento sensor. Entonces, pues hasta aquí mi plática. No sé si por ahí tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Ricardo, por el contenido presentado. Pasamos con la primera pregunta y nos comentan: ¿cómo podemos garantizar una calibración precisa? ¿Podrías darnos algunos consejos fundamentales? Sí, claro. Mira, normalmente hay diferentes tipos de calibraciones. Puede ser una calibración en campo, que eso no es lo más preciso. Hay algunos métodos también que son calibradores portátiles o algunas cápsulas también que generan humedad. Pero sin duda, si queremos algo muy preciso, pues tiene que ser en un laboratorio, con una buena cámara y con un buen equipo de referencia. Los equipos portátiles que nosotros tenemos tienen una precisión en humedad de más o menos 0.8% y 0.1 en temperatura. Entonces, ese equipo lo puedes utilizar como referencia y posteriormente pues debes de tener un medio estable para poder hacer la revisión de ese instrumento. Pero siempre lo más preciso que vas a tener pues es en un laboratorio de calibración. Muchas gracias. César González nos pregunta: ¿cuál es el error más frecuente para seleccionar los sensores? ¿Cómo podemos tener elecciones más informadas? Ok.
Esa es una muy buena pregunta porque yo me he encontrado mucho en la industria que a veces están utilizando un sensor muy sobrado para lo que se va a utilizar, ¿no? A lo mejor estoy viendo un equipo que es para mediciones en la industria y lo están utilizando en un sistema HVAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que tú hagas una buena selección de este producto, pues normalmente yo pregunto las condiciones ambientales, qué humedad, qué temperatura, qué presión, dónde lo van a instalar y qué tipo de comunicación utilizan. Y ya dependiendo de eso, bueno, y también la precisión que están requiriendo en esa medición, porque también hay mediciones, por ejemplo, en algún edificio o en alguna medición ambiental que no se requiere tanta precisión. Entonces, eso es importante también preguntar. Entonces, ya con ese pool o con esa generación de ideas, tú puedes determinar qué tipo de sensor puedes ofrecer. Y si no, pues igual yo te puedo ayudar también a hacer una buena selección. Excelente, muchas gracias. Nos pregunta Efren Márquez, bueno, nos comenta más bien. Hoy en día hay tecnologías para anticipar los niveles de CO2 en espacios ocupados a través del conteo de las personas en dicho espacio. Sí, así es. Eso es correcto. Voy con la siguiente pregunta sobre el Índigo 80. Nos preguntan, ¿cómo maneja el Índigo 80 la medición de compuestos como el vapor de peróxido de hidrógeno y el dióxido de carbono? Bueno, no sé si se refiere a la tecnología que manejamos para hacer la medición. Sí tenemos equipos de medición de CO2 y la tecnología que utiliza nuestro sensor de CO2 es una fuente de luz y de acuerdo a las ondas que generan esa fuente de luz y la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, hay una cierta deformación en esa onda. Entonces, de acuerdo a esa deformación que hay en esa onda, es como se mide la fuente de CO2 y aparte nuestro sensor tiene una medición paralela que te está haciendo como una referencia a la medición que tú estás teniendo y eso te permite hacer como un autoajuste o te permite que las mediciones sean confiables y aparte el equipo te pueda funcionar por 5 años sin necesidad de algún tipo de mantenimiento. Y en situación del sensor de peróxido de hidrógeno, lo que tiene el sensor de peróxido de hidrógeno es tiene dos sensores incorporados en la punta. Uno de ellos permite el paso de las partículas de peróxido de hidrógeno y el otro de ellos te está midiendo la humedad relativa en el ambiente. Entonces, el principio de medición es capacitivo y tenemos dos tipos de sensores de peróxido de hidrógeno. Uno que te mide solamente la concentración de peróxido y otro que te mide la temperatura, la saturación relativa, la humedad relativa y la concentración de peróxido de hidrógeno. Muchas gracias. Doy paso a la siguiente pregunta por parte de Marcos Orozco. ¿Cuentan con recomendaciones o lineamientos específicos para asegurar que el cableado y la conectividad de sus sensores se realice correctamente y evitemos problemas en el sistema más adelante? Bueno, algo que sí nosotros recomendamos es el tipo de comunicación que vayan a utilizar. Normalmente sabemos si estamos hablando de comunicación en corriente o a lo mejor en Modbus, ese nos permite tener distancias amplias o distancias largas de cable sin tener una pérdida, sin tener una pérdida en la medición de nuestros sensores. Ahora, por eso es que les comenté que, por ejemplo, el sensor HMT 120 tiene una distancia máxima de 50 metros y ahí es donde nosotros garantizamos que no hay una pérdida. Eso hablando de la electrónica a la punta del sensor, que es muy diferente a la comunicación que hay de la electrónica donde se vaya a llevar esta medición. Pero sí es importante saber qué tipo de instrumento vas a utilizar, con qué tipo de comunicación para evitar ese tipo de pérdidas en la medición.
Excelente, muchas gracias. Nos preguntan si cuentan con formación o capacitación para la instalación de sus sensores y de esta manera minimizar los errores más comunes. Pues como tal no tenemos, o tenemos este tipo de webinars, de hecho también tenemos algunos webinars en línea. Igual si tú me mandas un correo te puedo mandar la información. Y si ya quieres información más certera o ya específica de algún instrumento, puedes hablar conmigo y nosotros te damos la recomendación adecuada. Muchas gracias. Nos pregunta Fabián Morales, ¿en dónde puede adquirir el Índigo 80? Bueno, es cuestión de que no sé en qué país te encuentres. Normalmente nosotros trabajamos a través de distribuidores. Si me mandas tus datos, te puedo yo pasar la información para que tú puedas adquirir este instrumento. Muchas gracias. Verónica Zambrano pregunta, ¿cuál es la norma o estándar que hay que aplicar para hacer la prueba del CO2? No, ahí sí no te sabría yo decir. Si quieres, mándame tu pregunta y te investigo porque no lo tengo claro en este momento. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Por ahora son las preguntas que tengo. Te comparto las felicitaciones de cada uno de nuestros asistentes en el chat. Están bastante complacidos por el contenido sobre sensores, que es un tema, aunque muy recurrente, muy poco tratado en este tipo de canales de comunicación. Si gustas compartirnos algún mensaje a manera de conclusión, por favor. Sí, claro, pues muchas gracias por el tiempo brindado, muchas gracias por asistir a este pequeño webinar. Y como les comenté, bueno, ahí en la pantalla están mi correo electrónico y también está el link donde pueden ustedes tener acceso a los productos de la línea HVAC. Y que tengan un buen día y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ricardo, y por supuesto nuevamente muchas gracias a Vaisala por ser parte de esta quinta edición del Congreso Internacional de Climatización SIC 2024. Nos vemos muy pronto, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.